Hemos podido encontrar información. En 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Principado y FEBE con el objeto de construir fibra óptica sobre la estructura viaria de FEBE. Este convenio fue supuestamente firmado, tal y como se anunció en la prensa de mayo de 2007. Se ha entregado a esta comisión el informe del jefe del Servicio de Telecomunicaciones de 2007, Enrique Junceda, en el que expone su oposición a los términos del convenio y plantea reparos importantes. Incluso afirma sus dudas sobre la existencia del convenio, a pesar de la firma por el presidente entonces, Vicente Álvarez Areces, el presidente de FEBE, con foto incluida en la prensa, porque ese convenio no fue autorizado supuestamente por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, tal y como exige la normativa. Y en ese mismo informe, el jefe de Servicio de Telecomunicaciones dice que el Principado de Asturias se comprometía a ejecutar las obras de tendido de fibra y financiar la ejecución y ceder posteriormente la titularidad de las obras a FEBE. En el convenio no se especifica la aportación de FEBE y, de acuerdo con ese convenio, la Administración del Principado se comprometía a construir y tender un cable de 64 fibras y, a cambio, FEBE únicamente cedería temporalmente el uso de 3 fibras. Preguntamos por qué 2 años después se pagó a FEBE un canon para uso de sus terrenos, además de entregarle un cable de 48 fibras para su uso exclusivo. Esto lo preguntábamos la semana pasada. No sé si usted al respecto nos puede dar alguna información. Pues mire, no le puedo dar más información que la que yo pueda conocer, no por este convenio en concreto, que yo su contenido pues lo desconozco, pero sí le puedo decir que el abono de un canon compensatorio por la utilización de un dominio público ferroviario es algo que está establecido en la ley del sector ferroviario. En aquel entonces, en la ley actual es de 2015, era la 39 de 2003, si no recuerdo mal. No es que en este caso se hayan usado infraestructuras existentes, se utilizó el suelo, pero la infraestructura hubo que construirla ex novo, que es algo que, quiero decir, el portavoz socialista hablaba también de uso de infraestructuras existentes. En este caso hubo que construirlo, o sea, se utilizó suelo, lo cual a mí me parece que es diferente en este caso. Y luego nosotros hablábamos también, usted habla del sector ferroviario concretamente a través de esa ley, nosotros hablábamos también de convenios del Principado con la Universidad y con el Consorcio de Aguas. Se firman convenios y se consiguen derechos de paso solo con ceder fibras, sin pagar canon alguno, con lo cual esos 2 puntos a mí me parece que, a mí me plantean dudas precisamente sobre la necesidad del pago de este canon, que, por otra parte, no había aparecido en ningún momento en las conversaciones o en las negociaciones previas, hasta que de repente se descubre en esa facturación a Confica. Yo le pregunto, por lo tanto, deduzco, no lo sé, yo le pregunto, ¿usted conoce convenios similares en otros lugares a nivel estatal? Similares, no. Sé que se han firmado convenios sobre temas relativos a fibra óptica, pero generalmente cuando nosotros hemos firmado o hemos tenido algún acuerdo, han sido de otra índole, los que yo, insisto, los que yo he conocido, de los que yo puedo dar fe, ¿no? Sé que hemos tenido, en relación con temas de telecomunicaciones, alquileres de fibra oscura de los excedentes que tenía FEBE en sus propias infraestructuras a terceros. Pero es un tema que es totalmente diferente, no tiene que ver con esto. En este caso concreto, lo que llama la atención es que hasta 2014 parece que nadie supo de esta cuestión hasta que el director general de GIRPA la puso de manifiesto, algo que llama poderosamente la atención. Y luego, claro, lo importante es que lo que hemos conocido es que dentro de 15 años habrá que renegociar este canon. Y lo cierto es que claro, yo he sido consciente de que no va a tener que ser con FEBE o con Adif, sino que va a tener que ser con red eléctrica. Por una noticia que aparecía en El País hace un par de años, quien va a gestionar en el futuro la fibra óptica del ferrocarril va a ser red eléctrica. Con lo cual, a mí todavía se me escapan más cosas y desde luego sí que me cuestiono. El otro día lo hablábamos con el señor Arrate y él decía, pues no sé qué ocurrirá, no sé cómo va a suceder, pero eso está, quiero decir, eso está protocolizado y obviamente se llegará a un acuerdo en cualquier caso. La cuestión es, yo lo que planteaba es cuánto nos va a costar y claro, ahora mismo me planteo justamente que
que esto se va a tener que renegociar con Red Eléctrica, con lo cual la sorpresa es doble y nos preguntamos qué es lo que va a ocurrir en, no sé si finales de 2024, principios de 2025, cuando nos toque renegociar y ver efectivamente cuál va a ser el coste de mantener esta troncal. Nos llamaba la atención aquí, y de nuevo insisto, el otro día lo comentábamos, el señor Arrate nos confirmaba que la negociación había sido con el adjudicatario, con Confica directamente. Y luego hablaba de la titularidad del Principado sobre la troncal. Nos llama la atención que en ningún caso parece que hubiera una negociación directa con el Principado o a través de GIRPA. ¿Eso es frecuente? ¿Simplemente la negociación o normalmente la negociación se lleva a cabo directamente con el adjudicatario tan solo para algo que es de titularidad autonómica? Bueno, lo que pueden ser negociaciones previas con motivo de la suscripción de convenios, acuerdos o de análisis previo de una inversión pública, un proyecto que se pretende realizar, bueno, pues ahí puede haber conversaciones de todo tipo. En la parte del procedimiento, del proceso que a mí me tocó intervenir, que fue la autorización de las obras, sí es frecuente que en esa fase concreta, que es sobre la que yo puedo ahora expresarme, es frecuente que sea el contratista que ha sido adjudicatario de la construcción de las obras quien pida el permiso. Normalmente eso suele suceder por dos razones. Primero, porque la administración titular, nos ha pasado con ayuntamientos, diputaciones, consejerías, se evita pues el engorro de las gestiones de tramitación de los permisos, y en segundo lugar porque como el peticionario debe hacer frente al depósito de una fianza para responder de la buena ejecución de las obras o de cualquier otro gasto que pueda ocasionar en este caso el ferrocarril con motivo de su construcción, pues con ello lo que hacen es que sea el propio contratista adjudicatario quien se encargue también del depósito de esa fianza. Por ese motivo nosotros, en esos casos, que ya le digo, sí es habitual en lo que se refiere a la fase de tramitación del permiso de obras, y exclusivamente me refiero a ello, es frecuente que sea el contratista quien nos pida permiso y nosotros lo que hacemos es, una vez cumplimentados todos los requisitos legales, emitirle la autorización de las obras con el condicionado y remitir una copia al titular que consta de esa instalación, de esa infraestructura. En ese caso, yo remití, según pude constatar en el expediente, remití en enero del 2010 un ejemplar de la autorización y del condicionado a Confica y con la misma fecha remití una copia a GIRPA. Documento que además, según he podido buscar, pues mirando entre mis archivos y el archivo del actual departamento que ha tenido a bien facilitarme la consulta de estos datos, pues es el único documento en el que he encontrado una relación entre mi persona y el GIRPA, ¿no? Que fue el remitirle la copia en su calidad de titular. Ahora, todo lo que hubiera previo a la tramitación de esa solicitud de obras que tuvo lugar, si no me equivoco, el escrito de solicitud creo que lo recibimos en noviembre de 2009, todo lo que hubiera antes de gestiones previas y demás, pues ya no les sé decir, porque ya se escapa de lo que es el proceso de autorización de obras, que es sobre lo que yo le puedo comentar, ¿no? Solo una última pregunta que no sé si podrá contestarme, pero yo se la lanzo. ¿A cuánto facturaba FEBE las horas de piloto? Bueno, en aquella época es difícil recordar, además quien emitía los cargos es el servicio de mantenimiento de vía, pero yo no recuerdo cómo estaba la hora, la verdad, sinceramente. No sé si podría estar en torno a 30 euros, no sé decir. Ahí intervienen pilotos y encargados de trabajos, que son dos categorías distintas, y no recuerdo si en esa época estaban tasados, había diferencia tasada entre los dos, pero no le puedo precisar. Es un dato que lo digo con toda la cautela del mundo porque a lo mejor estoy muy equivocado, Quería preguntarle algo que me resultó curioso y antes le preguntaba a su director, porque en la web vi que se hacía referencia a la red Asturcon y su director comentaba no haber hecho ningún trabajo, no haber trabajado directamente en la red Asturcon, sino solamente, creo haber entendido, diseñado para concursar. ¿Me puede confirmar que esta información es así? Me extraña, si ese es el caso, que esté esa información en la web, entonces. Bueno, yo primero anteponer que lo desconozco porque no estaba investigable en ese momento. Eso, la red Asturcon no soy partidario de ello porque no estaba en su momento, no puedo aceptar. Sí tengo entendido internamente que en su momento se presentó una oferta junto con Abengoa.
La conclusión de esa oferta no le puedo ayudar porque realmente no estaba ya en Destigal en ese momento. Fue posterior. Antes comentaba usted cómo había conocido, cómo había sabido de este contrato, ¿no? A través de, creo que es el gerente de contratación, César Rodríguez. César Rodríguez, no sé exactamente su título, lo sé. Eso es. Yo quería preguntarle, después usted hizo referencia a una reunión que habían mantenido con esta persona, no sé si en la sede de GIRPA. Yo quería preguntarle ¿qué parte fue verbal de todo este acuerdo y con qué documentación trabajaron ustedes? Hablaban de que les habían facilitado planos. Me gustaría saber qué más material, con qué otro material contaron ustedes. Pues ahí poco le voy a poder ayudar porque yo estuve en esa reunión, estaba nuestro jefe de proyecto, estaba César, y sé que nos facilitó, que venía con una carpeta con planos. Realmente lo que eran esos planos o qué más documentación, tendría que preguntarle a mi jefe de proyecto porque sinceramente ni me interesaba en ese momento ni lo sabía. O sea, no puedo ayudarle diciendo qué llevaba exactamente. Yo sé que el jefe de proyecto me informó de que era suficiente con esa documentación que nos había necesitado para hacer la auditoría. No puedo, sé que eran planos, porque, perdone mi ignorancia, pero los vi encima de la mesa y vi que eran unos planos. Pero poco más le puedo aportar en ese sentido. ¿Cuál fue el objeto del contrato? A mí, como mencionó, fue auditoría de la red troncal de Vegadeo a Cudillero. ¿Y eso incluía, quiero decir, una auditoría técnica, era también económica? Que yo sepa no era económica, por lo menos en principio no se evaluó así. Se evaluó que la red que estaba diseñada, si según los planos que nos habían dado, era lo que estaba en campo. Era eso lo que nos pedían. Digamos que según los planos que había, lo que había realmente en el campo, ¿era eso o no? Que yo sepa no había nada de tema económico, que yo sepa. Y luego también comentaba, su director hablaba de que las instalaciones que habían observado, auditado, se encontraban en perfecto estado. Y eso también nos sorprende porque no es exactamente lo que se dice ahora en el informe. No, pero no creo que mi director haya dicho que la instalación estaba en perfecto estado, porque a mí uno de los comentarios que siempre ha habido es que hacía falta un mantenimiento de esa red. O sea, que dudo mucho que mi director general haya dicho. Exactamente dijo instalaciones perfectas, salvo lo normal en mantenimiento. Vale. Bien, no, yo precisamente quería aludir a eso porque creemos que el informe último que conocemos nos dice que no solamente por mantenimiento no se encontraban en perfecto estado, ¿no? Y es verdad que el mantenimiento no tiene nada que ver con que no se haya repuesto pavimento allí donde hace falta. Hay algunas otras deficiencias que pone de manifiesto la auditoría de Arroyo Norte y nos llamaba un poco la atención. Alguna, por ejemplo, que yo había notado era la de que no había separadores para los monotubos, por ejemplo. Y Arroyo lo menciona como reparo y, sin embargo, en la auditoría que ustedes habían entregado, pues no se vio nada, aunque también es cierto, ustedes no entregaron un informe final. En su caso, el trabajo quedó a medio hacer, digamos. Yo quería preguntarle, ¿usted conoce el informe de Arroyo? No, y me gustaría solicitarlo formalmente, porque quizá tengamos que instalar también demanda contra esa empresa, puesto que no veo lógico que se nos esté acusando de haber hecho un trabajo mal y que no se nos dé la opción de defendernos. Según me está indicando usted, aparentemente Arroyo Norte está cuestionando el trabajo que hemos hecho nosotros. No, Arroyo Norte hace su informe y yo simplemente comparo los informes, es lo único, bueno, en el marco de la comisión. Entonces, es diferente a lo que he entendido, entonces. Sí. No, ese informe de Arroyo Norte no lo conozco. De acuerdo. ¿Usted se reunió con alguien más o tan solo hicieron esas correcciones a partir de la carta de la directora general? Si me reuní con alguien más, se refiere. Si se reunió con alguien a lo largo del trabajo para poder llevar a cabo esas correcciones. A nosotros, sí. Y entre medias. Sí. Nosotros entregamos el documento, que estaba el consejero y una chica que lamento no recordar el nombre, y estaba también, no recuerdo, Francisco José Delgado, ¿vale? Entregamos el documento y con posterioridad se nos llamó, yo creo que fue Francisco, y estuvimos con él, Alfonso, el nuevo director de HIT, y Sandra. Nos indicaron que habían detectado unos errores y que, bueno, que nos los iban a enviar por correo. Nos lo enviaron por correo postal, sí. Recibidos, creo que nos lo adelantaron por correo electrónico. Si nos llegó el 25 por correo postal, el 24 le teníamos en el correo electrónico. Y a partir de ahí ya la siguiente reunión fue otra vez con Sandra Velarde para entregarle el documento nuevo. Vale, bueno, quería saber tan solo... reuniones 5 minutos. Vale. No fue una cosa... Muy bien, gracias. En
Usted hablaba antes de lo que les habían encargado, ¿no? Que más bien yo interpreto un poco que se trataba de inventariar, ¿no? No les pedían un análisis, una auditoría, digamos, económica. Sin embargo, a mí me llama la atención que en el escrito desde la Dirección General de Industria se pide que se realice un análisis económico riguroso. ¿A qué se refiere entonces ahí? Ustedes, de todos modos, sí que presentan datos económicos. A mí lo que me transmitieron los errores cuando la reunión de Sandra, Francisco y el gerente, el análisis riguroso se refiere a que, pues lo que hablábamos de la primera versión, que si yo tengo una fila, al final nosotros hemos trabajado con tablas de Excel, todo lo que hemos hecho, salvo los papeles guarros del campo, que esos creo que están ya pseudo destruidos, está en el DVD que acompaña a las auditorías. Entonces, ahí hay un Excel que tiene varias pestañas y, claro, lo que hemos hecho es de ese Excel copiar las tablas, aprovechando las columnas que nos interesaban en cada caso para pasarlo al Word. El problema surge eso, que si yo tengo un Word, una tabla que pone que 50.000 con 2 por 20 sale 800.000, cuando en realidad da 1 millón, pues yo entiendo, por lo menos fue lo que nos transmitieron, eso fue lo que me dijeron, es que tú tienes esos valores, además uno de los errores que detectamos es que el proyecto está mal multiplicado, es decir, estábamos punteando el presupuesto y veíamos cable submarino a 2,40 por 1.000 metros, total 2.300 no sé qué, hostia. Cuando nosotros hemos detectado ese error, parece que además queda feo ponerlo tú. Entonces, bueno, simplemente era por explicar ese asunto. Entiendo que la rigurosidad se refiere a eso, porque otra rigurosidad, en el documento hacemos hincapié que no hay precios descompuestos, con lo cual no puedo yo ser riguroso en una cosa. Hay partidas que verán que faltan cuestiones, que hemos auditado, que por ejemplo en el monotubo no hemos visto separadores en ningún punto de la obra, y yo no puedo decir, como viene a 10 euros el metro de monotubo, te descuento 1 euro del separador. Yo qué sé, ¿a cuánto has pagado tú el separador si no me lo dices? No lo puedo interpretar. Pues ya está. Podría interpretarlo, pero no era el objeto del contrato. Sí, está claro. Hemos visto que hay algunos datos económicos, pero nos sorprendería que se pidiera un análisis económico riguroso. Yo entiendo que la rigurosidad va por ahí. Vale. Usted comentó antes una cosa, y perdone que vuelva sobre ese punto. Comentaba que estaba el director de HIPA en la reunión. Sí. No sé si es una persona que le dio también indicaciones. Quiero decir, HIPA haciendo... A mí no me ha dado... Si me las han dado ha sido muy civilmente, porque desde luego conscientemente no las he seguido. Bien, simplemente me llamaba la atención. Lo que sí que es verdad es que él, digamos, yo creo que fue el que revisó un poco el documento y vio que había cosas que estaban, la mayoría de los errores, yo creo, por lo que deduje de la conversación, pero es una deducción, no tengo, vamos, a mí nadie nos ha presionado ni nos ha dicho nada, eso está claro. Yo revisando un poco la carta, sí que es cierto que hay algunos apartados que suenan casi a alegaciones, ¿no? Y me sonaba un poco que podrían ser alegaciones de alguien que ha sido el responsable de la obra, y por eso me parecen que podrían ser hasta alegaciones de la propia HIPA. Y algunos comentarios que también me llaman la atención, por ejemplo, el que le comentaba antes del análisis riguroso que se solicitaba. También me parece que se pedía que se suprimiera toda referencia a medición de calidades, si no me equivoco. Había algunos aspectos que me llaman la atención en un documento de este tipo, que me parece que, a nuestro juicio, va un poco más allá de una mera subsanación de errores o de una mera petición de subsanación de errores. Nosotros, a ver, yo creo que todas las cuestiones de la carta, punto por punto, insisto, al principio del documento 2 las tienen contestadas una por una detrás de otra. Quiero decir, el tema de las calidades en concreto, entiendo que se refiere, porque eso sí que me llamó la atención, como nosotros habíamos detectado que los precios estaban un poquitín, en algunas cuestiones, elevados. Lo único que quisimos dejar constancia, porque sí que es verdad que cuando cogimos la obra, pues decían, no, yo creo, joder, si en el proyecto viene canaleta de polipropileno, y luego parece ser que fue FEBE, pero es verdad que en los proyectos ASBUIL y en las certificaciones, la canaleta que viene es de acero galvanizado. Pero vamos, que es una canaleta de acero galvanizado que pueden ver las fotos, corriente moliente y galvanizado de aquella manera, porque hay muchas partes que está oxidada. Entonces, a lo que queremos hacer constar es, como también incidimos en que el mantenimiento no es muy allá, que los precios no me los tomen como palabra de Dios, porque son precios que, bueno, cualquier conocido que tenga un contratista, díganle que les haga una arqueta por esos precios y le hará 3. Entonces, simplemente a modo de comentario, decir,
las calidades que nosotros hemos observado, la canaleta, las arquetas, la ejecución de la zanja, porque hay zanjas, el que se dedica a ver zanjas ve zanja bien ejecutada y zanja mal ejecutada. Digamos, siendo generoso, que la que hemos visto está entre medias, pero un poquitín más cerca de la mal ejecutada. Pues simplemente a referir eso, que las calidades, dado que el mantenimiento no es muy allá y que las calidades son lo normal, no hay ninguna licencia de hostia, mira qué pedazo de arqueta te he puesto, pues, y entiendo que ese comentario en concreto sea como diciendo, nadie ha preguntado por las calidades. Bien, pero ya que lo dije, pues no voy a retractarme. Es lo que hay y es lo que hemos visto, y entendemos que no sería honesto pues no hacer referencia a que lo que hemos visto es lo normal. Y de hecho, incluso en algunas cuestiones que está referido ahí, pues hay cosas que a lo mejor tendrían que mejorarse de alguna manera, porque las perchas, pues sí, hay tornillo inox y tornillo inox, y el que está en los túneles es inox del poco inox. ¿Vale? Bien, gracias. Yo quería preguntarle ahora, usted hablaba antes de las zanjas y de los precios de las zanjas, y nosotros ahí hemos identificado algunas cosas que nos llaman la atención, un par de cosas. Según el informe de auditoría, ustedes comprobaron 11.195 metros de zanja de las mini troncales, a precio de zanja 1, es decir, 10,42 euros el metro. Y los mismos metros en las mismas localidades, Vegadeo, Castropol, Figueras, Tape, La Caridad, Navia, Puerto de Vega y Luarca, a precio zanja 3, 33,45 euros metro. Yo le pregunto, ¿comprobaron ustedes realmente...? Tendría que verlo, pero hay partida que es la ejecución de la zanja, la excavación, el movimiento de tierras, y hay otra que es la construcción de la zanja. No sé si es a eso a lo que se refiere, porque una cosa es hacer el hueco y otra es rellenar el hueco. Aquí no sé si... ¿Sabe? ¿Sí? ¿Me acerco hasta ahí puedo, o...? no, voy yo. Sí. Nosotros entendemos que esto, que es la ubicación de los... Pidemos el micro porque si no, no Sí, queda... lo que pasa es que yo cuando estoy otra un documento, ya no... Eso que está... La unidad 1 entendemos que es la excavación de la zanja, lo que es hacer la apertura, y en la unidad 3, que se describe el monotubo, se describe un dado de hormigón, se describe una cinta señalizadora, unas historias, es el relleno de la zanja. Pero es solo construcción, la propia Confica lo factura una sola vez. Quiero decir, es que aquí aparece, en el informe aparece contabilizado 2 veces. Y claro, esto produce un desfase de 116.651,90 euros, por ejemplo. Eso por un lado. Si me permite, le voy a ir con el segundo. O bueno, si quiere hacer algún comentario. Lo que puedo garantizar es que unidades de donde empieza la mini troncal a donde acaba la mini troncal, sí, la zanja que ha hecho el HIP son los 11.000 y pico. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido midiendo, además hemos medido el 100%, me la he pateado yo, y Víctor también. Y donde hay zonas que pasa la zanja nueva, además tienen los planos, en los planos está recogido, empieza canalización existente, y lo que está es medido, por un lado, a rueda, y anotado la longitud, y por otro lado, en los planos, reflejado, con lo cual, lo que hicimos en las mitroncales es recorrerlas de cabo a rabo. Sí. Donde pasa a existente es muy fácil de encontrar porque íbamos siguiendo la zanja. Si observan las fotos en el aglomerado, verán que la zanja se va viendo el hormigón por donde va en la carretera. Cuando pasa a zonas que no hay aglomerado, que es, pues hemos pasado por caminos comunales, entiendo que serían, por alguna zona cuneta cerca de Prado tal, más o menos, siguiendo el plano, la va siguiendo, acaba apareciendo un arqueto, acaba apareciendo alguna manera de seguir esa canalización. Y donde empieza existente, generalmente hay una acera, hay una farola, y entra y ves pasar el tubo y el cable. El tubo muere ahí y tal. Entonces, lo que hemos visto son 11 kilómetros que está cotejado con los planos. 11, 12, no sé. Yo creo que en total eran unos 19 canalizaciones existentes incluidas. Yo le puedo decir que ustedes dan 11.195 y son correctos. La propia Confica dice 12.101, solo 6 metros más, pero el problema es que aparece duplicado. Pues
a día, yo creo que es porque lo hemos entendido así. No hay ninguna intención, porque además, no digo insisto, que hay intención, simplemente que en la cuantía económica global a mí es que me da igual. Yo a lo que nos hemos centrado es, ¿hay 11.000 o hay 12.000? De hecho, en el segundo documento, en las primeras páginas, lo indicamos, porque se nos requiere qué criterio seguimos para si una unidad está bien o mal ejecutada. Mira, a partir de un porcentaje de desviaciones que está mal, si es una unidad lineal, y si es una unidad unitaria, si tú me dices que hay 10 y yo cuento 8, hay 2 mal, hay 2 diferencias, está mal. Esas, yo he visto de nuevo, yo juraría que ahí hemos interpretado la unidad 1, que es la apertura de la zanja, y la unidad 3, el relleno de esa zanja. No obstante, a ver, la definición de las partidas es un poco laxa, y una de las cuestiones que nosotros hemos achacado desde el principio es que ese proyecto no tiene descompuestos, con lo cual es complicado. Si yo te digo construcción de zanja y yo no te especifico los precios descompuestos o los materiales y la mano de obra que lleva esa unidad, es complicado saber si es la construcción, si es el desmonte o qué es lo que es. Pero bueno, nosotros a la vista de eso entiendo que lo hemos interpretado así. Entiendo, no, vamos, lo hemos interpretado así. Bien, yo creo que se trata de una interpretación y, bueno, nosotros creemos que es una interpretación errónea porque se duplica. Quiero decir, ni la propia Confica, que sería la interesada, lo facturó, y yo no digo que ustedes tengan ningún interés en eso, pero claro, esto tiene un impacto, obviamente, en el resultado final de la auditoría, que la semana pasada hablábamos de diferencias entre el primer borrador, el primer informe visado y el informe definitivo. En total, un desfase de, creo que eran 500.000 euros. Y lo digo porque, bueno, la semana pasada en prensa salió una noticia en este sentido, como que incluso la auditoría había sido favorable finalmente al Principado y nos decíamos, bien, incluso la empresa adjudicataria ha perdido dinero. Aquí hablamos de Confica. Pero yo quiero hablarle de un segundo caso, si me lo permiten, es la última pregunta. Hemos visto este desfase aquí y hemos visto otro, y es la última pregunta que quiero hacerle, si me permite, y sería la siguiente. A ver, voy a dar datos así muy concretos, sí. Con lo cual sí, bueno, le pido atención para poder contestar a la pregunta. El proyecto fijaba 32.700 metros, 24.800 y 14.710 para cada tipo de zanja. Posteriormente, Confica modificó esas previsiones y las ajustó a lo que se encontró sobre el terreno, que eran 26.610 metros, 32.827 y 11.200 en la primera versión de la auditoría. Y se redujo a 21.212 metros, 32.827 y 11.200 en la segunda versión. Esto es demasiado tal, pero bueno. Sin tener en cuenta la duplicidad comentada anteriormente, ustedes detallaban en la auditoría la distribución de los tipos de zanja de la siguiente manera. 0 metros para lo primero, para el primer tipo de zanja, 52.451 metros para el segundo, o para el segundo tipo de zanja, y 11.195 que se corresponde con las mini troncales para el tercero. Yo les pregunto cómo es posible que ustedes sepan, sin hacer los estudios geotécnicos y sin haber participado en la obra, que prácticamente todas las zanjas son de precio zanja 2, que es a 20 euros, 20,63 el metro. Y no siguen la distribución indicada por Confica en las certificaciones. Sí. Le pregunto, no sé si quiere disponer de... No, para nada. Vale. Le explico. Yo creo que ya le he contestado a su compañero. Cuando recogimos el proyecto, había 2 tipos de zanja. La zanja en terreno medio y la zanja... Terreno medio no, miento. Terreno creo que la describe de bajo rendimiento y de rendimiento medio. Bien. Yo el rendimiento tiene que referírmelo a algo, porque si me dice terreno de bajo rendimiento, puedo interpretar que es porque la excavadora lo saca, pues en lugar de a 1 metro cúbico los 10 minutos, a medio metro cúbico los 10 minutos. Sí. Como tampoco queríamos entrar, o intentamos siempre ser lo más objetivos posible, y bueno, para intentar no entrar en el campo de la especulación, lo que hicimos fue, bueno, hay zanja, que era por lo que surgió el primer error. La metemos toda en el mismo saco, independientemente del terreno por el que vaya. Realizado el impasse de FEBE de 2-3 semanas, esa apreciación, visto el balasto, dijimos, bueno, pues mira, vamos a cambiar la teoría. Y todo lo que sea balasto, la metemos en la unidad de rendimiento medio. Sí. O sea, de los 2 rendimientos que hay, el peor, que creo que es la partida 3.
y todo lo que sea zanja en las mini troncales, independientemente que vaya por camino vecinal, por asfalto o por acerado, lo metemos en la zanja tipo 3. Hecho eso, esos 52 metros no me hace falta estar en la obra. Yo he recorrido la obra. O sea, no me hace falta estar cuando han ejecutado la obra. Yo he recorrido la obra. Hemos visto cuando acaba la canaleta y se mete en el balasto, sin realizar excavación ni movimiento del balasto, simplemente moviendo un par de piedras, cómo acaba la canaleta y salen los tubos, y siguen los tubos por el balasto. Hemos visto que tienen fotos, zonas donde el balasto se había corrido, cómo pasaban los tubos. Entonces, no hace falta tampoco, es una cuestión de interpretación. No voy a levantar el balasto. Cuando hicimos el trabajo en la propia FEBE nos comentaron que bueno, cuando se había hecho la obra, que habían metido el balasto. Tienen el proyecto de FEBE que venía una sección tipo para la conducción con un dado de hormigón, y eso sí que nos lo dijo FEBE. No, es que les habíamos pedido un dado de hormigón que no ejecutaron. Bien, lo que sea. Entonces, los tubos de conversaciones y de lo poco que vimos, porque no vamos a levantar el balasto, vamos a cortar la vía 8 semanas para levantar el balasto, porque tampoco las tenemos. Interpretamos, y así está puesto, yo creo, que la canalización que no va ni en canaleta ni en túneles está enterrada. Si las reflectometrías me refrendan que hay cable continuo, mejor o peor empalmado, en toda la longitud de la vía, pues entiendo que ese cable estará protegido, y asumimos que aunque no lo hayamos visto, igual que no vimos 10 kilómetros que no recorrimos, asumimos que eso que venía en los planos vamos a dar lo que está como hecho. Se podría con una semana más hacer alguna cata. Hicimos catas en las partes públicas donde se podía excavar a mano para ver qué pasaba al tubo. Pues igual que lo vimos en las mini troncales, entiendo que lo veríamos en la vía. De ahí esos 52. Esos 52 de terreno medio es todo lo que va en el balasto. Yo creo recordar que está especificado en la versión 2 esos criterios seguidos. Bien, gracias por su respuesta. Entiendo entonces que bueno, ustedes hicieron una No, perdón, es que me quedaba una cosa. Los datos esos que me bailas, que sí que pueden bailar del la primera versión de documento a la segunda, es porque en la primera versión sí que es verdad que al copiar del Estel para el Word, sí que es verdad que igual copiamos de alguna hoja. Nosotros en el Estel tienen una hoja que son las certificaciones, una hoja que es el proyecto y una hoja que son las mediciones nuestras. Pues sí que es verdad que detectamos que algunas filas las habíamos copiado indistintamente de certificaciones y de proyecto, y eso se intentó corregir en la segunda versión. Gracias por la explicación. Simplemente, bueno, yo lo que le digo es que esa interpretación que han hecho ustedes a la hora de decir qué tipo de zanja o qué tipo de rendimiento tenía el terreno y qué tipo de zanja, por tanto, se ligaba a esa vía, hace que, quiero decir, me parece muy generosa, y es incluso una interpretación más generosa que la que hacía la propia Confica y Agarós, ¿no? Claro, con esto a la valoración se eleva en 400.000 euros. Quiero decir, 404.000 por aquí, más en las mini troncales hablamos de 116.000, estamos hablando de más de medio millón de euros, que es relevante cuando estamos hablando de que, bueno, recientemente la noticia que salía o la nota por parte del Gobierno hablaba de que incluso había sido favorable el Principado. Y en este caso estamos encontrando que esto se ha hecho de una forma, con una interpretación muy generosa o con una duplicación que usted ha explicado. Pero quiero decir que los datos son esos, ¿no? Entonces, aunque usted no conteste, yo voy a hacerle algunas preguntas para que quede en acta recogido. Me gustaría saber si ustedes se reunieron con personas de la empresa HIRPA o de la consejería, más allá del director general de HIRPA. Quizá también igual habría que matizar, cuando usted dice que solamente contestará cuestiones técnicas, de la página web, no entiendo muy bien a qué se refiere, igual eso sí me puede decir, si me puede contestar. Trataré de responder todo aquello técnico que esté en mi mano y que pueda hacerlo con exactitud. Me gustaría saber si usted cree que hubiera ganado el contrato de no ser socio del hijo del director general de HIRPA. Me gustaría saber también, respecto a la web original de Esatec, que fueron quienes desarrollaron la página web, si ustedes hicieron algo más que cambiarla de .es a .info. Y finalmente,
volviendo al asunto de la sentencia, que dice que no hubo menoscabo, que lo que hubo fue prevaricación en la contratación. Efectivamente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo acordó el archivo de las actuaciones porque el director general de GIRPA no era funcionario, sino que tenía un mero contrato de alta dirección y, por tanto, parece ser que no podía incurrir en el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Obviamente, es difícil estar de acuerdo con esta interpretación y nos parece también uno de los episodios más, probablemente pueda utilizar el adjetivo de oscuros dentro de la gestión de GIRPA y que ha quedado probado. Y no tengo más comentarios que hacer al respecto. Gracias.